En la station de tren. A qué hora sale el tren? El tren sale à l'assaut chaud de la Manana. A qué hora llega el tren? Le gars à l'Asdier en Pinto. Quanto cuesta un billete a Madrid? Cuesta 20 euros. ¿Dónde puedo comprar los billetes? Puede comprarlo en la taquilla ou en la máquina. Et un tren directo a Barcelona? Si, et un tren directo cada hora. ¿Dónde está la taquilla? Está al lado de la entrada principal. ¿Dónde está el andén número 3? El andén número 3 está a la derecha. ¿Qué tren va a Sevilla? El tren número 105 va a Sevilla. ¿Cuánto tarda el tren a Valencia? Tarda 2 horas. ¿Puedo pagar con tarjeta? Si, puede pagar con tarjeta ou en efectivo. ¿Es descuento para estudiante? Si, et un descuento del 20%. ¿De qué andén sale el tren a Granada? Salle del andén número 5. ¿Este tren va a Málaga? No, este tren va a Córdoba. ¿Dónde puedo ver los horarios? Los horario están en la pantalla electrónica. ¿Cuándo llega el próximo tren? Le gars en 15 minutos. ¿Dónde está la sala de espera? Está al lado de la cafetería. ¿Dónde están los baños? Los baños están al fondo, a la izquierda. ¿Es un tren nocturno? Si, et un tren nocturno a la Sons. ¿Puedo cambiar mi billete? Si, puede cambiarlo en la ventanilla. ¿Cuánto cuesta un billete de ida y vuelta? Cuesta 35 euros. ¿Cuánto tiempo falta para el tren? Faltan 10 minutos. ¿Dónde puedo tomar un taxi? Afura de la estación, et una parada de taxi. ¿Dónde puedo tomar el metro? El metro está al lado de la estación de tren. ¿Dónde puedo dejar mi equipage? Puede dejarlo en la consigna. ¿Es un restaurant cerca? Si, et une offrande à la estación. ¿Cuándo sale el último tren? El último tren sale a las 10 de la noche. ¿Dónde puedo encontrar información turística? En la oficina de información, junto a la entrada. ¿Puedo reservar asiento? Si, puede hacerlo al comprar el billete. ¿Cuánta malta puedo levar? Puede levar 2 maltas sin costo adicional. ¿Dónde está el tren de alta velocidad? Está en el andén número 1. ¿Este tren para en Zaragoza? Si, hace una parada en Zaragoza. ¿Cuánto tiempo dura el viaje? ¿Cuánto tiempo dura el viaje? Dura aproximadamente 3 horas. ¿Puedo comer en el tren? Si, et un wagon-restaurant. ¿Dónde puedo encontrar un mapa del tren? En el mostrador de información. ¿Puedo subir con mi bicicleta? Si, pero necesita un billete especial.
¿Dónde está la salida? La salida está al lado de los ascensors. ¿Dónde está la salida? La salida está al lado de los ascensors. ¿Dónde puedo comprar una tarjeta de tren? En la oficina de attention al cliente. ¿Es tren Manana por la Manana? Si, el primero sale a las 6:30. ¿A qué hora sale el tren? El tren sale a las 8 de la mañana. ¿A qué hora le gars el tren? Le gars a las 10 en Pinto. ¿Cuánto cuesta un billete a Madrid? Cuesta 20 euros. ¿Dónde puedo comprar los billetes? Puede comprarlo en la taquilla o en la máquina. ¿Es un tren directo a Barcelona? Si, et un tren directo cada hora. ¿Dónde está la taquilla? Está al lado de la entrada principal. ¿Dónde está el andén número 3? El andén número 3 está a la derecha. ¿Qué tren va a Sevilla? El tren número 105 va a Sevilla. ¿Cuánto tarda el tren a Valencia? Tarda 2 horas. ¿Puedo pagar con tarjeta? Si, puede pagar con tarjeta o en efectivo. ¿Es descuento para estudiante? Si, et un descuento del 20%. ¿De qué andén sale el tren a Granada? Salle del andén número 5. ¿Este tren va a Málaga? No, este tren va a Córdoba. ¿Dónde puedo ver los horarios? Los horarios están en la pantalla electrónica. ¿Cuándo le gars el próximo tren? Le gars en 15 minutos. ¿Dónde está la sala de espera? Está al lado de la cafetería. ¿Dónde están los baños? Los baños están al fondo, a la izquierda. ¿Es un tren nocturno? Si, et un tren nocturno a la Sons. ¿Puedo cambiar mi billete? Si, puede cambiarlo en la ventanilla. ¿Cuánto cuesta un billete de ida y vuelta? Cuesta 35 euros. ¿Cuánto tiempo falta para el tren? Faltan 10 minutos. ¿Dónde puedo tomar un taxi? Afura de la estación, et una parada de taxi. ¿Dónde puedo tomar el metro? El metro está al lado de la estación de tren. ¿Dónde puedo dejar mi equipage? Puede dejarlo en la consigna. ¿Es un restaurant cerca? Si, et une offrande à la estación. ¿Cuándo sale el último tren? El último tren sale a las 10 de la noche. ¿Dónde puedo encontrar información turística? En la oficina de información, junto a la entrada. ¿Puedo reservar asiento? Si, puede hacerlo al comprar el billete. ¿Cuánta malta puedo levar? Puede levar 2 maltas sin costo adicional. ¿Dónde está el tren de alta velocidad? Está en el andén número 1. ¿Este tren para en Zaragoza? Si, hace una parada en Zaragoza. ¿Cuánto tiempo dura el viaje? ¿Cuánto tiempo dura el viaje? Dura aproximadamente 3 horas.
puedo comer en el tren? Si, è un wagon-restaurant. ¿Dónde puedo encontrar un mapa del tren? En el mostrador de information. ¿Puedo subir con mi bicicleta? Si, pero necesita un BUT especial. ¿Dónde está la salida? La salida está al lado de los ascenseurs. ¿Dónde está la salida? La salida está al lado de los ascenseurs. ¿Dónde puedo comprar una tarjeta de tren? En la oficina de attention al client. ¿Es tren manana por la manana? Si, el primero sal a las 6:30.